Buenos días, señor Luis Bustamante, rector emérito de la UPC y primer rector de esta universidad. El día de hoy vamos a hablar del tema educación. ¿Hay en el país una especie de euforia, de optimismo con respecto a la reforma de la educación que se desarrolla en el Ministerio de Educación? Yo le pregunto directamente, ¿se justifica este optimismo? ¿Estamos en una ruta correcta, mirando el mundo, mirando nuestra realidad? Yo no justificaría esa euforia. Yo creo que esta gestión, la gestión presente que lleva unos años y 2 gobiernos, es una gestión que deja bastante que desear desde una perspectiva global y objetiva. De manera, creo que lo que el mundo nos está enseñando a gritos en todas partes es que la educación no es una tarea que corresponda ni exclusivamente ni prioritariamente al Estado. El Estado solamente es capaz de producir sofocamiento de la iniciativa, traduce la tolerancia en desconfianza y la desconfianza en gran capacidad sancionadora del Estado. Por ejemplo, en la educación superior, con la Superintendencia Nacional de Educación Superior, pasa algo parecido, ¿no? Es decir, hay un reglamento de infracciones en la que se establece una serie de procedimientos y en general el Estado, la relación con el sector privado es básicamente regulación y sanción. Así es. ¿No? Entonces, es decir, es una lógica, ¿no? Que viene desde el Ministerio. Es una lógica que además responde muy claramente a lo que son las inquietudes ideológicas de quienes tienen a su cargo el manejo del sector de educación. Lo que podríamos llamar la ideología estatista, la ideología centralista que hace descansar en el Estado toda la responsabilidad educativa, es necesariamente retardataria e impide el progreso. Esa es la verdadera razón por la cual estamos atrás en las pruebas PISA y en cualquier otra prueba comparativa. Veamos también lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la educación superior, y aquí es una pena que tengamos que reconocer la gran contradicción que existe entre lo que ha significado el progreso de la educación superior en el país en las últimas 2 décadas frente a lo que ha sido capaz de responder el Estado en relación a ese cambio. La única manera en que ha tenido el Estado de responder a este progreso que se estaba notando en forma muy notable, además muy evidente en la educación superior, donde se habían movilizado los mejores recursos, donde la creatividad estaba encontrando nuevos cauces, donde la innovación iba produciendo modalidades que permitían llegar cada vez a más estudiantes necesitados de la educación superior. El Estado lo único que ha hecho es responder con los instrumentos de siempre: más control, regresar al pasado, ver con desconfianza lo que es el florecimiento de la iniciativa privada en la educación y sujetar a las universidades a criterios del siglo XIX y XX. Hemos vuelto a las épocas de la reforma universitaria de Córdoba, como si eso fuera una solución a los problemas en lugar del comienzo de los problemas. El Estado que genera la Revolución Francesa, que es el Estado liberal tal como lo conocemos nosotros ahora, es un Estado que no fue concebido para educar, fue concebido para gobernar, no para educar. Y sin embargo, paradójicamente, hoy, a mitad del siglo XXI, en muchos países, entre ellos el nuestro, la educación es la principal empresa pública, es la principal rama productiva del servicio educativo a cargo del Estado. Lo que anteriormente se concebía como un rol subsidiario del Estado, cuando faltaba o cuando era insuficiente la iniciativa privada en la prestación de la educación, se ha dado la vuelta y se ha convertido exactamente en lo contrario. Es decir, el Estado es el principal responsable de la educación y la iniciativa privada existe solamente para cubrir las deficiencias o carencias del Estado. Es decir, se ha producido una subsidiariedad invertida, donde antes el Estado estaba para subsidiar, el sector privado subsidiar en el sentido no de aportarle recursos financieros, sino en el sentido de prestar el servicio cuando la iniciativa privada no existía o era insuficiente. Ahora se consigue lo contrario. Yo creo que mucho más hace por la educación, hoy por hoy, Microsoft o Apple, que todos los estados
de los países occidentales en general. Ellos han sido capaces de encabezar una serie de iniciativas importantes que están llegando, y además gratis, a las sociedades. Con la enorme privilegio de que uno puede escoger, que uno tiene la capacidad de comparar alternativas y escoger. Y segundo, que esto se da en un campo de competencia. La competencia es fundamental en el progreso de los países. Los países, para ser desarrollados, necesitan ser competitivos. O sea, en el sector de educación es donde menos ha ingresado el progreso y la innovación. En el campo de las políticas públicas de educación es donde hay más retraso, es donde hay más vistas al pasado, es donde la gente está menos dispuesta a cambiar. Yo creo que en el campo de la educación hay un congelamiento de ideas. Seguimos pensando igual que a principios del siglo XX. No hemos avanzado absolutamente nada. Y la gestión del ministro Saavedra es la más perfecta expresión de esa forma de pensar. Esto de neutralizar la libertad educativa, como se está en este momento neutralizando la iniciativa educativa en la ideología predominante en el sector de educación, es una manera de ir extinguiendo poco a poco el campo de la libertad, y es una manera de atenazar la propiedad privada en la educación. Y para mí es clarísimo que sin propiedad la educación no puede desarrollarse. Sin libertad la educación no tiene futuro. Y estos conceptos, libertad y propiedad, no sé si están en el diccionario del señor Saavedra. No lo sé. Por lo menos no lo demuestra que lo estén. Y por cierto, en el resto del ministerio ciertamente no lo están.